Siento que tus palabras me sentencian, que me juzgan y que me apartan de ti. Pero antes de irme, tengo que saber si eso es lo que quieres decirme. Antes de erigirme en mi defensa, antes de hablar herida o asustada, antes de levantar esa pared de palabras, quiero saber si verdaderamente he oído. Las palabras son ventanas o paredes, nos condenan o nos liberan. Ojalá que al hablar o al escuchar resplandezca la luz del amor a través mío. Hay cosas que necesito decir, cosas muy significativas para mí. Si no me expreso claramente con mis palabras, ¿me ayudarás a ser libre? Si te pareció que quise rebajarte, si creíste que no me importabas, trata de escuchar a través de mis palabras los sentimientos que compartimos. Ruth Bebermeyer. Hola, ¿qué tal mis corazones? Mis corazones latientes ahí. Bueno, hoy inicio este episodio dándoles la bienvenida con este fragmento para conversar acerca de cómo nos comunicamos y cómo es esto de comunicarse desde el corazón. Por eso la broma de mis corazones latientes, porque hay un principio que está regulando nuestra vida permanentemente, que es el principio pulsatorio de expansión y contracción que está fuertemente alojado en nuestro corazón. Y comunicar desde el corazón, la verdad que no es fácil, es algo que requiere práctica, que requiere algunos elementos que podemos desarrollar. Y hoy quiero invitarlos a conocer esos elementos, a reflexionar sobre nuestra propia autocomunicación. Porque toda comprensión, todo entendimiento parte del autoconocimiento. Obviamente sin dejar afuera a los otros, porque es muy importante la participación de nuestros seres queridos. Pero si esos seres queridos, aún con su amor, con su buena voluntad, nos quieren comunicar afecto, amor, muchas veces nuestro posicionamiento puede estar teñido por algunos ruidos, algunas interferencias en nuestro modo de recibir la información, en nuestro modo de captar al mundo. Es como que debiéramos o tendríamos que hacer como una limpieza cada tanto de cómo estamos recibiendo, de cómo estamos captando al mundo y cómo nos estamos desenvolviendo también en nuestro entorno. Comunicar desde el corazón, comunicarnos desde el corazón, vuelvo a repetir, es una práctica que se va anclando en nuestra modalidad de vida a medida que vamos atravesando algunas cuestiones, ruidos, como ya mencioné antes, que pueden aparecer.
muchas veces en nuestros modos de vincularnos con nosotros mismos y con los demás. Entramos al mundo de la razón, entramos al mundo de las expectativas, entramos al mundo del control y quedarnos ahí por mucho tiempo nos hace, nos hace ir hacia un camino que está un poco distorsionado, ¿no? Las distorsiones cognitivas que aparecen a partir de la racionalización, la expectativa, las hipótesis, el control. Y poco a poco nos vamos alejando de lo que está sucediendo, de lo vivo. ¿Y cómo sería esta cuestión de comunicarnos desde el corazón? Es un camino que verdaderamente a veces no tiene atajos, a veces sí, porque podemos a veces recibir información que nos facilita esa práctica y de repente encaja y la podemos llevar a cabo. Y otras veces no, otras veces repetimos una y otra vez el mismo tema, el mismo patrón de conducta y bueno, aún así cuando repetimos el mismo patrón, si hacemos una escucha desde el corazón, nos vamos a dar cuenta de que siempre hay ahí una semillita de algo diferente. Más esta introspección, esta observación lleva práctica, lleva camino. No es tan fácil. Y actualmente vivimos en un medio, en un entorno en el que nos promueven la rapidez, la velocidad. Estamos como perdiendo paciencia para la escucha, para el silencio. Aceleramos los audios de nuestros seres queridos en nuestra comunicación. Nos volvemos adictos a cerrar, a ir al punto, a no permanecer en los medios, en lo que nos llega como conclusión. Y ahí la ansiedad de querer también cerrar las cosas que aún por ahí necesitan un proceso, un medio, un estado de gestación. Entonces, comunicar desde el corazón requiere presencia, requiere escucha, requiere disposición. Y por otra parte, escuchar desde el corazón y comunicarse desde el corazón requiere correr las expectativas, correrse o darle contención, darle borde, requiere darle borde a los impulsos por dar una respuesta, estamos educados para solucionar cosas, para solucionar problemas, para
ayudar, para sentirnos útiles. Nuestro valor siempre está puesto en el sentido de la utilidad, en el sentido de utilitarismo, de resultado. Y es todo un arte correrse de ese lugar y aprender a permanecer en silencio. Aprender que en la comunicación no solo es palabra, sino cuerpo, presencia, conexión. La comunicación necesita conexión. Y esa conexión muchas veces no está porque la persona o alguna en una conversación o en una interacción no estamos presentes, no estamos en conexión con el otro. No le estamos dando conexión, no estamos dando presencia. ¿Qué tema este? Y mientras les comparto esta reflexión, sigue como ahí viniendo a mi campo un montón de información respecto a este tema. Y pienso que la conexión, esta disposición a conectarnos, a estar presentes, a sostener una conversación atentamente, va a ser como no sé, como el agua en el desierto prontamente, porque estamos tan aturdidos con los estímulos exteriores que estamos perdiendo la capacidad de estar presentes con las personas que amamos. Esto es algo que observo en mis espacios profesionales como terapeuta y educadora. Esta como capacidad de estar presente que se va anulando, como nos va inhabilitando el entorno y nos deja como en un estado de colapso, de frustración, de no saber para dónde ir, para dónde correr, de impotencia, de no saber cómo. Y estamos perdiendo así la capacidad de lo simple, de estar presente para un otro, de estar presente para un otro. Y estar presente para un otro, si bien tiene una esencia simple, lo estamos volviendo como inaccesible. ¿Cómo una persona puede estar en presencia para un otro, disponible, si está colapsado o está en la razón, en la mente, en sus pensamientos, en el control, y no está pudiendo vivir en su cuerpo aquí y ahora, en lo que va aconteciendo? Es difícil, mas no es imposible. Traje ese fragmento de la primera parte sobre las palabras que pueden ser
ventanas o paredes según cómo las elijamos y también según desde dónde las decimos. Porque la comunicación no solo es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y muchas veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta nuestras formas de expresión. Estamos muy convencidos de que fuimos claros para los otros y quizás no. Quizás el otro entendió algo que nuestro cuerpo expresó de una manera y nuestras palabras de otra. Entonces, ¿cómo llegar a esa coherencia, ¿no? Entre mis palabras y mi cuerpo? Bueno, ese es un proceso de autoconocimiento, porque yo puedo decirle te quiero a una persona de una manera y tener el cuerpo mega cerrado, duro. No es un juicio, no es una evaluación, no es una condena esto que estoy diciendo, sino más bien una observación de que hay información que uno está expresando y que en los vínculos llegan y se expresan. No es lo mismo escuchar a una persona desde el silencio, desde la calma, desde una firmeza, que escucharla desde un estar apurado, un estar incómodo, ¿no? O sea, ese tipo de informaciones llegan dentro de las interacciones. Entonces diría que la comunicación puede ser algo que construye o algo que no construye. Y comunicar desde el corazón es profundo porque tiene que ver con la comunicación que está viva, que está desplegándose en cada instante, en cada segundo. Y ese es un tipo de expresión que se va puliendo a medida que vamos practicando. Es un tipo de forma más sofisticada que requiere muchísima práctica, muchísima reflexión, autoconciencia en diversos aspectos de la persona. Es autoconocerse en su sistema de creencias, en sus patrones de comportamiento, en su mundo emocional, en su contexto relacional. Es bastante complejo porque somos un entramado y leer este entramado requiere práctica. Más en la práctica cotidiana, paso a paso, se va haciendo el camino. Y antes de quizás hacer algo conocido, es bueno respirar, respirar, poner un freno, permanecer en el cuerpo de manera con firmeza, permanecer en el cuerpo, respirar y sentir
sentir. Ahí está el tema, sentir. Estamos en un momento donde o nos atrevemos a sentir y aprendemos a sentir, o no vamos a evolucionar. El desafío humano es sentir. Sentir y amar. Y este momento evolutivo nos está orientando hacia sentir. Sentir, abrir el corazón, dejarnos conmover y jugar, jugar. A medida que vamos aprendiendo a sentir, vamos desarrollando la capacidad de ir y venir de esos estados en los que las emociones nos pueden llegar a atrapar. Ahora bien, si prestamos atención, lo que nos atrapa no son las emociones en sí mismas. Lo que nos atrapa es querer controlar nuestras emociones. Querer darles un sentido, querer darles un cierre a las experiencias cuando quizás necesitan una gestación, un proceso de maduración. Toda emoción que viene a mí me trae información y muchas veces la quiero entender, la quiero dominar, no la quiero sentir. Quiero evadir, quiero controlar, quiero salir de ahí. Y ahí está cuando interrumpimos el flujo de la vida. Es difícil muchas veces, sé lo que es esa experiencia de que una emoción nos atrape, nos lleve hasta el fondo, hacia la oscuridad, pero las emociones vienen a nosotros para hacernos evolucionar, porque a través de las emociones amamos, a través de las emociones abrimos el corazón, no es a través de la razón y de lo intelectual. La razón tiene que estar al servicio del corazón para ayudarnos a ordenar la información y comunicar, pero el corazón es el que viene a esta existencia a cobrar, digamos, la importancia de brújula, de guía, de maestro. Entonces, para comunicarnos desde el corazón, es importante sentir, emocionarnos, nombrar lo que estoy sintiendo, sentirlo y nombrarlo. Me siento triste, me siento frustrada, me siento contenta. Nombrar hace que uno le dé un espacio de conexión, que uno vaya inscribiendo eso en nuestros músculos, en nuestras células. Y esa información luego se va desplegando a través de nuestro cuerpo y nuestro campo energético. Y entregarnos muchas veces a esa emoción.
cuando no sabemos darle borde, cuando nos desborda, a ver, seres humanos omnipotentes, hay que aprender a pedir sostén. Sí, hay que aprender a pedir sostén. Reconocer, no tengo sostén por mí misma, por mí mismo. Necesito construirlo, necesito recrearlo, repararlo. Y es a través de un otro que puedo reparar ese sostén interior. No nacimos para estar en soledad y ser autosuficientes. No nacimos para la independencia emocional, sino para la interdependencia. Entonces, necesitamos volver a confiar entre nosotros, entre los seres humanos. Y cuando no sé, cuando me desbordo, hay que tener humildad y pedir ayuda. Y decir, no sé, necesito que otra persona me dé la mano. Y ese acto de humildad hace que se abran otros caminos también para construir otro modelo de relación, de comunicación, en donde empiezo a reparar o crear otra forma de sostener mis emociones. Es con un otro, no es uno solo. Por eso, para mí son muy bienvenidos los espacios terapéuticos, los grupos, la terapia con otro ser humano que hace de sostén, las amistades, claramente, pero muchas veces las amistades tampoco saben, tampoco tienen un sostén propio para ese acompañamiento en el que necesitamos reparar, reelaborar nuestro propio sostén emocional. Entonces, muchas veces hay que recurrir a una ayuda profesional, a un espacio en donde se promueva esta apertura, en donde puedo ser sostenido emocionalmente. Y a partir de ahí, de esa reparación o reelaboración, puedo también empezar a practicar conmigo mismo, a comunicarme desde lo vivo, desde menos control, desde menos fuga de mí mismo. Y a partir de ahí comunicar desde el corazón y no desde el miedo. Si tengo miedo de mis emociones, si tengo miedo de mí mismo, si no confío en mí, ¿qué tipo de comunicación puedo llegar a expresar con un otro? ¿Qué mensajes puedo llegar a dar cuando hay miedo y desconfianza de mí mismo, de mi mundo emocional? Me parece que nunca llegamos tampoco a un estado absoluto, de absoluta confianza, porque si no sería muy aburrido este juego de vivir.
y que la oscilación entre lo incómodo y lo cómodo es permanente en nuestra existencia, pero podemos acercarnos mucho más a una dinámica en la que no quedarnos tan pegados ni a lo cómodo ni a lo incómodo, porque es bueno crearnos incomodidades también para seguir creciendo, seguir desarrollándonos. Pero cuando lo incómodo se instala como conflicto, problema permanente, como patrón, es importante pedir ayuda. Es importante aprender a ser humilde, a reconocer que solo no estoy pudiendo y que si aprendí a resolver todo sola, solo, también puedo aprender a contar con un otro. Hay cosas que sí, que puedo hacer solo y está bien, pero hay otras que no y que es muy necesario aprender con otro. Somos seres relacionales. Tenemos que aprender a confiar entre nosotros y la confianza se va adquiriendo en un ir y venir entre lo interno y un otro que me acompaña, que me mira, que está presente. Y así vamos practicando esta comunicación más viva, más desde el corazón, porque significa tener la conciencia, observar mis emociones en el momento que están sucediendo y aprender a comunicar a partir de ahí, de cómo me siento, de qué necesito. Y después, bueno, ya ahí viene otro paso más que lo vamos a dejar para la próxima, que es cómo hago un pedido, una petición hacia el otro, ¿no? Es un montón a veces de proceso porque no estamos acostumbrados a hacer este camino, pero a medida que vamos practicando se va abriendo un abanico de posibilidades y de circunstancias en las que me siento más viva y más líder en el sentido de mi capacidad de expresión en el mundo, de darme a mí misma con un otro, de satisfacer mis necesidades y hasta inclusive con la gratificación de acompañar a otros a satisfacer también sus propias necesidades. Porque la comunicación viva está súper conectada con la compasión y con la noción de que si somos felices, nos importa que los demás también sean felices y se encuentren vivos, satisfechos, contentos con su fluir, con su vida. Así que bueno, espero que te haya llegado al corazón este mensaje, este espacio, este momento, este encuentro. Y que puedas de todo esto poner en práctica algo de todo esto. Déjame en tus comentarios qué te gustaría poner en práctica vos o en qué estás de todo este proceso de comunicar con el corazón,
de darle espacio a las emociones, de vivir. Te leo en los comentarios, cualquier cosa te puedes comunicar conmigo. Y bueno, te dejo un gran abrazo. Hasta la próxima.